Capítulo 3. Somos marea. El 11 de mayo de 2015, la periodista argentina Marcela Ojeda escribió en sus cuentas de Twitter: actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas, nos vamos a levantar la voz, nos están matando. Fue su reacción espontánea ante la noticia de un nuevo feminicidio en un país en el que una mujer es asesinada por violencia machista cada día. En cuestión de minutos, las redes estallaron de mensajes apoyando la idea de lanzar una convocatoria, más mensajes con denuncias de violencia sexista, otros con enojo porque no se hacía lo suficiente desde las instituciones para atender esta grave situación. Se propagó la consigna Ni una menos, invitando a manifestarse contra la violencia feminicidia frente al Congreso Nacional el siguiente 3 de junio. Inmediatamente, desde todas las ciudades del país, se replicaron llamamientos similares. Aquel 3 de junio algo cambió en el movimiento de mujeres de Argentina que, a su vez, impactó en la conciencia de millones de personas. Tenía ya una larga historia de organización y movilización porque un puñado de feministas, algunas recién llegadas del exilio, habían dado vida a una experiencia inédita en el mundo: los encuentros nacionales de mujeres que, desde 1986, se hacían cada año para una ciudad diferente en el país. Pero ese 3 de junio de 2015 el movimiento de mujeres trascendió sus límites, conmovió a toda la sociedad, convirtió su reclamo contra la violencia machista en una demanda popular que ingresó a las cenas familiares, a los mates en el descanso laboral, a las charlas en las camas de pareja, a los noticieros de televisión, a las aulas de todos los niveles educativos, a los vestuarios de las fábricas. La cultura patriarcal era puesta en el centro de la escena. Ni una menos sentó al machismo en el banquillo de los acusados y lo puso a la defensiva. También conmocionó al régimen político, al que obligó a tomar algunas medidas en lo que concierne a la violencia contra las mujeres. El movimiento surgido desde abajo conmovió a la sociedad y al propio movimiento de mujeres que, rápidamente, fue troncando su autodefinición identitaria por una más política. Empezó a denominarse a sí mismo como movimiento feminista, o en plural, los feminismos o los transformismos. No solo se había dado voz a quienes no les era permitido hablar. Esas voces replicadas al infinito demostraban que los que se consideraban problemas personales eran experimentados colectivamente. Algunos sectores advirtieron que, si las vivencias eran similares, allí se expresaba una estructura social. Y que hacia ahí había que dirigir los reclamos feministas. Muchas mujeres concluyeron que la responsabilidad de cada femicidio no se podía adjudicar únicamente a la ocasional femicida, que la justicia, que no había escuchado la denuncia de violencia previa, era responsable también, como la policía, que no había intervenido en la primera golpiza o que no había salido a buscar a la joven desaparecida, prejuzgando su comportamiento antes de investigar. Por eso, el movimiento, ante un fenómeno cruento que se repite y alcanza tanta trágica masividad, definió que el Estado, por acción u omisión, también es responsable de la violencia letal contra las mujeres. La violencia de género se definió en las manifestaciones, con los cuerpos y las palabras que cada una fue capaz de exponer y expresar y compartir. Fue tal la repercusión que nadie se quiso quedar afuera. Personalidades de la cultura, del deporte, el periodismo, intelectuales, instituciones académicas, sindicatos y otros ámbitos que se pronunciaron públicamente a favor de la convocatoria. Aunque cueste creerlo, la potencia era tal que también lo hicieron las conferencias episcopal, las fuerzas represivas del Estado y dirigentes políticos de la derecha. Unos días más tarde, yo iba a asumir por primera vez como diputada nacional
y las calles me dictaban al oído mi primer proyecto de ley. Entre la multitud, con mis compañeros diputado Nicolás del Caño, veíamos azorados a los mismos funcionarios y políticos tradicionales que sostenían este sistema que reproduce y legitima la violencia contra las mujeres, exhibiendo sus carteles de Ni Una Menos. Fue ahí mismo que decidimos presentar el proyecto del Plan Nacional de Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres, que, entre muchas otras medidas, establece un régimen de subsidios a las víctimas hasta tanto consigan insertarse y reinsertarse laboralmente, la creación inmediata de casas de acogida transitoria y un plan de otorgamiento de viviendas a corto plazo con créditos a tasa cero basado en impuestos progresivos a las grandes fortunas y corporaciones inmobiliarias. En este proyecto escribimos: porque no queremos ni una menos, no vemos en la obligación de señalar también que estamos ante una situación de emergencia y que resulta una verdadera hipocresía por parte de los partidos tradicionales mayoritarios seguir hablando con indignación de este tema mientras decenas de proyectos de emergencia en materia de violencia contra las mujeres siguen sin ser debatidos en el Congreso Nacional. Por eso, reiteramos que, aunque consideramos que solo la fuerza organizada de la lucha de centenares de miles de mujeres y el puesto de trabajo con sus conjuntos puede acabar con este régimen social, en el que se organizan los padecimientos inauditos de las clases explotadas y los sectores oprimidos, como las mujeres, ponemos a disposición del movimiento, que hoy reclama medidas urgentes, un proyecto que contempla de manera integral las acciones mínimas, inmediatas, transitorias que permitan, al menos, ser un paliativo para tanto sufrimiento. Los días previos, fotos y videos a todas las figuras públicas de la política tradicional que adhirieron a la convocatoria del 3 de junio habían inundado los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, pocos días después, los bloques parlamentarios de los partidos mayoritarios decidieron cajonear nuestro proyecto, como otros similares. No conseguimos en este momento que se aprobara una ley que ayudara a las víctimas, pero quedó demostrada una vez más la desfachatez con su doble discurso. Adherían a la manifestación para ir a favor de la corriente cuando apenas faltaban pocas semanas para las elecciones presidenciales, pero no estaban dispuestos a asignar los fondos presupuestarios indispensables para traspasar los gastos y las medidas mínimas, poniendo todo lo que fuera necesario para paliar la violencia machista. El habitual toma y daca de los políticos tradicionales con nuestros derechos es repugnante, mucho más cuando la rosca parlamentaria se hace sobre la pila de cadáveres. Aquel 3 de junio se calculó que más de 1 millón de personas se habían congregado en todo el país y la manifestación más concurrida fue la de alrededores del Congreso, con una convocatoria que alcanzó tanta masividad que era casi imposible caminar por las calles aledañas y hasta se hacía necesario esperar turno pacientemente para poder avanzar. Era una de las mayores concentraciones de la historia reciente de nuestro país. Con mis compañeras de la corriente feminista socialista Pan y Rosas, éramos miles portando nuestras banderas violetas en las principales ciudades de la Argentina. Enseguida llegaron las noticias que en Chile, Uruguay y México se habían replicado la convocatoria también exitosamente. Ese 3 de junio se repudiaron los femicidios, pero con la consigna Ni Una Menos, de ahí en más se llenó de otros múltiples significados. El machismo contra las cuerdas. No nos maten. Parecía una demanda desesperada que reclamaba algo tan elemental como la defensa de la propia vida ante la violencia machista. Pero no fue lo único que se expresó en Ni Una Menos. Hubo muchas capas superpuestas de demandas que se concentraron bajo esas palabras, muchas reflexiones y producciones de sentido. Como en 2017, cuando una importante multinacional fabricante de snacks despidió a decenas de trabajadores y trabajadoras y los obreros popularizaron un conflicto laboral con una consigna Ni Una Menos sin trabajo y montaron una carpa de resistencia frente al Congreso Nacional con la solidaridad del movimiento feminista. Como en 2020, cuando se ordenó el desalojo violento de familias, muchas monomarentales, que habían construido sus casillas precarias en un terreno abandonado del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, pidiendo Ni Una Menos sin vivienda. Las pancartas nombraban distintas violencias que habían estado allí por años, por siglos, sin decirse en voz alta, y que, aunque sus víctimas no seamos siempre exclusivamente las mujeres, las brechas no dejaban, en todos los casos, en el flanco más desfavorable. En ese momento también denunciábamos que es violencia que el mayor porcentaje de los trabajadores precarizados sean mujeres, que es violencia que un salario mínimo ni siquiera alcance para cubrir las necesidades básicas marcadas por la indigencia. Las mujeres nos expresábamos y hacíamos reflexionar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, etc.
En el vestuario del club, en el descanso laboral, en la sobremesa familiar, muchos varones se atrevían a conversar sobre lo que hasta entonces ni siquiera había advertido y que ahora estaba puesto en cuestionamiento. Ni una menos tocó fibras muy íntimas y profundas de la vida de millones y consignas de modificar el umbral de tolerancia a la violencia. Por eso, las jóvenes hicieron propia la definición de que las pibas no nos callamos más, pero la conmoción fue para todas las generaciones. Por algo, en aquellos años, por primera vez se habló de las huelgas de mujeres y se consiguió hacer un paro impulsado desde el movimiento feminista que exigió a las centrales sindicales adoptar sus demandas democráticas y romper con el corporativismo para movilizar contra los femicidios y la violencia machista. Ni una menos. No consiguió terminar en un santiamén con los femicidios. Sería absurdo esperar que fuera así, pero durante casi una década esa irrupción de las mujeres, denunciado a viva voz todas las formas de los agravios, redefinió nuevos niveles de intolerancia a la violencia sexista. Puso en jaque aquellas conductas machistas que, hasta entonces, eran vistas mayoritariamente como algo natural. Ni una menos abrió una grieta por la que empezó a colarse cierta desnaturalización de la cultura patriarcal. Al año siguiente, las movilizaciones feministas en España fueron enormes. La sociedad respondía con indignación al veredicto infame de un juez que desmintió el brutal abuso sexual de un grupo de jóvenes militares había cometido contra una chica durante las famosas fiestas de San Fermín y nacía la tendencia "Yo sí te creo, hermana". Otro año más tarde, las denuncias de violencia sexual se expandieron desde Hollywood hacia todos los ámbitos laborales y familiares. Me Too también trajo una oleada de denuncias públicas y el blanqueamiento de lo que siempre había sido un secreto a voces en el mundo del espectáculo. Con estos aires internacionales llegaron la huelga feminista y la posibilidad por primera vez en la historia política argentina de que el Congreso debatiera la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Antígonas furiosas. La querida e inolvidable Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayos, línea fundadora, agregó un pañuelo verde a su brazo histórico de su histórico pañuelo blanco en la cabeza cada vez que salía de su casa y se dirigía a alguna movilización. Esta bendición agnóstica le dio un poder muy grande al movimiento. Las históricas madres que habían perdido a sus hijos en manos de la represión del Estado, acompañaban a miles de jóvenes en esta lucha por una maternidad deseada, elegida y no impuesta. En todos los años anteriores, yo había participado junto a mis compañeras de militancia de las actividades, las movilizaciones y los encuentros de mujeres, ya que reivindicamos una tradición feminista, socialista, marxista, revolucionaria, que no considera la lucha contra las opresiones como algo secundario. Mientras fui legisladora de la ciudad de Buenos Aires o como diputada nacional, mis mandatos estuvieron signados por esta lucha al denunciar las condiciones de precarización de la mayoría de las trabajadoras, pelear por la paridad efectiva para las mujeres en la vida política, intentar paliar, en la medida de nuestra posibilidad, las consecuencias de la violencia machista, abogar por los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida. Sin embargo, ahora era distinto. El oleaje me arrastró mar adentro. Para mí fue una experiencia nueva sentirme parte de un verdadero movimiento masivo de mujeres de distintas generaciones, donde las pibas llevaban la delantera, pero al mismo tiempo caí en la cuenta de lo que no era nuevo para estar luchando con y por y entre mujeres. La felicidad que nos daba encontrar en la calle de a miles no la voy a olvidar jamás. Durante décadas había estado junto a las luchas de madres y abuelas de Plaza de Mayo, de Adrián Calvo y otros sobrevivientes de la dictadura genocida, de las hijas de desaparecidos que sigo representando en los juicios por sus familiares, de las mujeres de los barrios populares que denuncian permanentemente la represión policial que se cobra la vida de sus hijos con el gatillo fácil. Es que este país ha parido varias generaciones de agnósticas furiosas que reclaman justicia y están en pie de lucha para hacer cumplir el nunca más. Con nosotras, luchadoras irreductibles, no es casual que estas pibas de escuela secundaria reclaman la legalización e interrupción voluntaria del embarazo
cantando: al aborto clandestino no lo volvemos nunca más. Las banderas siempre se resignifican.